Y que el Señor esté con cada uno de ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo sacudió al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y los obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una ocasión se me acercó un ferigrés y me dice: padre, tengo algunas preguntas, tengo dudas. Hoy en día estamos en un tiempo nuevo con la tecnología y a veces no tenemos la oportunidad de recurrir a la formación en la iglesia por la situación presente que vivimos. Pero dice: estoy aprendiendo a usar los medios sociales y estoy escuchando varios predicadores, pero yo me he quedado confundido porque encuentro enseñanzas diferentes. Y me empezó a mencionar sus dudas y le dije: qué bueno que viene y usted anote, qué bueno que usted no se toma todo lo que le están diciendo. ¿Y por qué les digo esto? Hoy esta pandemia nos ha enseñado también cosas bonitas, hermosas, de cómo usar los medios de comunicación, pero también les digo, es un peligro que hay que tener mucha atención, mucha alerta. Así como el virus, hay que estar precavidos, que te dicen constantemente: lávese las manos, póngase su mascarilla, mantenga distancia. Cosas sencillas, pero que te ayudan a mantenerte alerta ante un enemigo que uno no lo ve. ¿Sí? Son cosas simples, pero hay que escuchar, hay que aprender, hay que analizar. Hay personas que van a hablar y te van a decir: no, eso no sirve, eso es un bozal, esto, qué distancia, hay que abrazarnos. Y hemos visto allí tanto políticos estudiados, hemos visto predicadores que también dicen es una mentira, y hay gente también a veces ignorante que dice: sí, pues yo nunca he usado. Pero ¿cuáles son las consecuencias que estamos viendo? Que la gente muere. Eso no puedes negar. Eso no podemos decir no existe. Fíjense, les he hablado de políticos, gente preparada, líderes de naciones que a veces hacen juicios, hablan muy superficialmente. Les hablo de predicadores que también hablan superficialmente, sí, porque no son expertos en ese tema. Simplemente no saben. Estamos lidiando con un virus, con una enfermedad que
que pues no la conocemos, invisible, que están tratando de conocer, y para eso sí han visto que si haces esas 3 cositas te ayuda muchísimo, ¿sí? 3 cositas simples, pero ¿qué pasa? No escuchamos o no nos informamos correctamente. ¿Quién es que me está diciendo esa información? ¿Quién me lo está diciendo? ¿Me lo dijo mi comadre? ¿Me lo dijo no sé, a veces hay charlatán? Pero esta persona me dice: padre, a quien yo escuché era un sacerdote y decía cosas que me confundieron. Entonces yo le dije: bueno, mira, me vino este pasaje precisamente hoy de Marcos. Dije, los fariseos predicaban la palabra de Dios. Si viene de la palabra de Dios, hay que ver que viene de allí, hay que estar seguros qué es lo que dice, porque ellos se creían que ellos tenían nada más el derecho de enseñar y nadie más. Aquí, hoy precisamente, la palabra de Dios nos presenta que Jesús comienza su misión de predicar, la predicación. La predicación, ayer escuchábamos que era buenas noticias. Jesús no viene con una prédica de terrorismo, no viene a asustarte. Quizás te dice: no cometas el mal porque esto te va a causar división, te va a crear muerte espiritual, te va a crear problemas, te va a quitar la paz. Pero Jesús no viene con el terrorismo: te vas a ir al infierno, estás haciendo unas blasfemias, no viene realmente a asustar al ser humano. La misión de Jesús es: no quiero que ninguno se pierda, quiero que todos lleguen al conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es el conocimiento de Dios mismo. Es el Jesús que nos dice: la verdad te hará libre. Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde procede esa verdad? Pues precisamente la verdad viene de Dios. Por eso es precisamente Jesús cuando Él se define a sí mismo: si tú no sabes el camino, si tú no sabes decidir, discernir, porque dijo un predicador que se dice católico, eso no significa que ya lo sabe, ¿sí? O que cita un pasaje bíblico, ya lo sé. No hay que ser ignorantes. Es Jesús que dice: la verdad te hará libre. Jesús dice: cuando tú estás confundido, yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo siempre a mis amigos, porque lo he puesto en práctica y me ayuda mucho cuando estoy confundido, cosas que también se pueden poner oficial en la iglesia, pero a veces me confundo, voy y hago un discernimiento con la palabra de Jesús, no a mi manera. Porque hoy en día existe el relativismo. Relativismo es: yo hago la palabra de Dios según mi manera, mi forma. Y puede ser de la forma más liberal, muy light, superficial, como también de una forma muy radical. Aquel que dice: la palabra dice esto y no me muevo. Yo creo que hoy la palabra de Dios, el evangelista Marcos nos presenta ese Jesús que Él predicaba con autoridad. Y decían muchos y se preguntaban: ¿de dónde viene esa autoridad? ¿De dónde procede? Y alguien dice: es una autoridad que viene de lo alto, viene de lo sagrado, viene de lo divino, ¿sí? Es aquel que tiene el Espíritu de Dios. Y esta es la diferencia con los fariseos. Sí, los fariseos también tomaban la escritura, predicaban en la sinagoga, pero ya no tenían la misma autoridad. ¿Y qué? Uno se pregunta: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y es precisamente que no dejan que el Espíritu de Dios hable a través de ellos. No dejar que la palabra de Dios penetre en sus corazones y que no se prediquen a ellos mismos. Yo le decía a este ferigrés: es muy importante ver, si es un sacerdote, ve su recorrido, ve su trabajo. Si es alguien que está construyendo el reino de Dios con amor, como Jesús nos enseña, pues qué bueno, ve la enseñanza que también Dios le ha dejado una autoridad a la iglesia oficial, ¿sí? Oficialmente, que nos ayuda, nos ilumina,
nos ayuda a entender. Pero hay unas personas, predicadores, que hablan muy superficialmente y eso me preocupa. Me preocupa porque hay muchos seguidores y por decirse yo soy predicador católico, y cuando comienzan a criticar, a hablar de una autoridad, por ejemplo del Papa, con una ligereza, o de otros líderes, nada más para crear controversia o traer seguidores, esto me pone en cuestionamiento. Yo dije, ¿será el Espíritu de Dios? Porque una cosa es ser profeta. Profeta es denunciar, pero también es anunciar buena noticia, es construir. Jesús va en contra del mal, así como hoy lo vemos en la palabra de Dios, que precisamente los demonios lo reconocen. Los demonios inmediatamente dicen, ¿qué quieres de nosotros? Tú eres el santo de Dios. Jesús inmediatamente dice, cállate, cállate y sálganse, váyanse a los demonios. ¿Cuáles son esos demonios? ¿Cuáles son esos demonios que nosotros tenemos que tirar fuera, que Jesús tiene que expulsar de nuestras vidas? Y aquí no estoy hablando nada de más de demonios como el de la película del exorcista, que viene, te asusta con ojos grandes. No, aquí hay un diálogo. Dice, ¿quién eres tú? ¿Por qué vienes a torturarnos? Y allí los calla Jesús. ¿Qué es de esos demonios que existen en nuestra vida? Quizás hay el demonio del egoísmo, el demonio de la soberbia, que yo pretendo saber. ¿Y tú qué quieres, Jesús, decirme? Si yo conozco. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que hoy la palabra de Dios nos enseña algo bien hermoso. Jesús, que habla, predica, viene a traer una buena noticia en esa sinagoga de Cafarnaún, al lado del lago de Galilea. Va comenzando esta misión de construir el reino de Dios. ¿Y de qué es el reino de Dios? No es un reino de terrorismo, de miedo. Es un reino de fraternidad, de comunión. Lo que el Papa Francisco escribía en su encíclica, que no es de él, o sea, es de él que da una interpretación, pero es Dios viene a construir la comunidad, de recordarnos que todos somos hermanos y hermanas. ¿Cuál es contrario a todo eso? Claro que somos hermanos. Claro que somos hermanas, claro que somos una familia, que tenemos diferencias, sí, pero tenemos que reconocer nuestra esencia, que somos hijos e hijas de Dios. Jesús viene a instituir este reino del amor, este reino de la fraternidad, este reino de la comunión. Yo creo que yo cada vez que trato de predicar, le digo al Señor, úsame como un instrumento tuyo. Úsame a través de mis palabras, de los talentos que me has dado, para seguir construyendo tu reino, no mi reino. No que yo voy a aumentar el número de seguidores, no, número de seguidores a Jesús. Siempre tenemos que tener la mirada hacia Jesús. Yo le decía hace unos meses a unos amigos que me decían, Padre, ¿por qué no habla en los medios? ¿Por qué no comparte lo que usted sabe? Y le dije, el único temor que tengo es que no quiero que se enfoquen en mí, quiero que se enfoquen en Jesús. No quiero que al ir a la televisión católica, pues diga, ay, Padrecito. No, que Dios me use como un instrumento. Y duré mucho tiempo no aceptar a ir a compartir, pero después fui entendiendo de decir, no, este es un momento que la gente no tiene acceso y podemos llegar a llevar esa buena noticia. Pero ¿qué es lo que me ha ayudado cuando yo predico? No solamente te predico a ti. Primero que me estoy predicando es a mí. Me estoy recordando yo esas palabras. Esto que te estoy diciendo, compartiendo, pues es recordarme a mí que Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida. Que la palabra es aquella que nos tiene que llenar. Que Jesús es el que nos da la vida, es el camino, es el que nos da la dirección. ¿Qué es lo que me recuerda a mí? Que me tengo que llenar del Espíritu de Dios. ¿Y cómo me lleno? Pues es como Jesús nos enseña. Jesús se retira al desierto para orar, busca su espacio. El Jesús que va y ora con la comunidad, es el Jesús que va al encuentro de los pobres, de los necesitados. Pues hermanos, hermanas, hoy demos gracias a Dios porque Jesús viene a enseñarnos con una autoridad. No un autoritarismo. Autoridad es aquel que uno le tiene respeto, credibilidad.
no como nuestros políticos, no como algunos predicadores, sean católicos, sean protestantes, o que van y predican con predicaciones de terror o nomás para atraer adeptos a ellos, pero es el Jesús que predica con una autoridad de amor, con responsabilidad de construir ese reino del amor, ese reino de la fraternidad. Yo te invito a que dejes que el Espíritu Santo entre en ti, y cada vez que tomes la Escritura, no nomás leas, no nomás apréndetela, porque puedes aprendértela, las notas, puedes aprenderte los pasajes y puedes discutir con los demás. Mira, esto dice la Escritura, pero eso no significa que tienes el Espíritu de Dios. Dejar que el Espíritu entre en nuestra vida es tener la actitud de María, una actitud de humildad, de sencillez, es la actitud de los santos que toman la Escritura con una responsabilidad, con una seriedad, y decir: Señor, ¿qué me dices? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me estás mostrando? Pidamos pues al Señor que ese espíritu de sabiduría, de entendimiento, de ciencia, de temor de Dios, pues entre en nuestras vidas para poder distinguir también ahorita a quién podemos escuchar y darnos cuenta que quien predica pues es alguien que habla con la autoridad de Jesús, que aquel que se la ha dado para construir, para llevar el amor, la esperanza al mundo entero. Así sea. Amén.